Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buen día, buenos días. Gracias a todos por asistir a este seminario de innovación dentro del ciclo de formación de innovación del IDISBA. Primero de todo, agradecer la colaboración del Instituto de Investigación Sanitaria de la FE, del equipo de innovación, Silvia Sánchez y todo el equipo de la Unidad de Innovación y Transferencia de la FE por facilitar el encuentro de hoy. Agradecer también al ponente, a Lucas Rovira, la asistencia a este seminario. Y nada, simplemente comentaros, el seminario de hoy está marcado pues, dentro de una colaboración de una alianza para la innovación que formamos parte desde IDISBA con diferentes centros del eje mediterráneo, de centros de Cataluña, Valencia, Murcia y nosotros como representantes de Baleares. Y como sabéis, en los ciclos de seminarios del IDISBA pues estamos intentando también proporcionar herramientas a nuestros investigadores con casos de éxito, ¿no? Y al final es bueno ver los problemas y las iniciativas que han hecho otros centros y otros investigadores que ya se han enfrentado a estos retos y ver su experiencia y sus dificultades durante el proceso, ¿no? Entonces, hoy tenemos a Lucas Rovira, que es médico especialista en anestesiología y reanimación del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Él colabora a nivel de investigación con el Instituto de Investigación Sanitaria, la FE, y han desarrollado este dispositivo Cleverscope, ¿no? Que es un videolaringoscopio, si lo digo bien y no me trago, que nace de una necesidad clínica que tuvieron y fue este, ¿no? Fue el proyecto Clearscope, que surgió de una necesidad que ahora os detallaré y fue, la palabra Clearscope viene del acrónimo de conversión del laringoscopio en un videolaringoscopio, que la idea es que fuera económico y la idea es que fuera reutilizable, y de ahí venía el acrónimo de Clever. Bueno, ¿qué es el Clearscope? Realmente es un dispositivo de bajo coste que se ancla a un laringoscopio convencional. Un laringoscopio es el dispositivo, el aparato que utilizamos para intubar a los pacientes. Y este dispositivo nos permitía la utilización de sistemas ópticos, ya fueran físicos o electrónicos, para convertir
pequeñas pruebas de concepto porque la idea pasaba por utilizar los sistemas que ya existían, como los fibroscopios que existen ya en los quirófanos, y el concepto era crear un artilugio, un sistema que lo pudiéramos enganchar a la pala del laringoscopio y poder ver a través de ahí, utilizando un dispositivo, ya fuera un monitor o el mismo dispositivo móvil que y junto con el ITI se creó un dispositivo de un material universal. ¿Qué quiere decir un material universal? Un material que nos permitiera adaptar este anclaje, este clip, a cualquier pala, porque las palas cada fabricante las desarrolla de un tamaño y esta fue una de las mayores dificultades. Cuando llegas al mercado te ves que cada laringoscopio está creado con unas dimensiones, no hay una obligatoriedad de cumplir unos diámetros ni unos tamaños, y crear un clipaje para cualquier pala de laringoscopio era uno de los grandes retos que tenía el dispositivo. Y luego además, al poder utilizar las microcámaras USB, nos dimos cuenta de que podíamos utilizar, como veis en la imagen de abajo a la derecha, un smartphone, que la pantalla, la calidad de imagen que generan estos dispositivos es altísima, e incluso obteníamos imágenes mucho mejores que los dispositivos habitualmente comercializados. Iniciamos la idea, el concepto en 2015, nos pusimos a trabajar y cuando vimos que realmente tenía viabilidad, lo que hicimos fue registrarlo como modelo de utilidad español, nacional, en 2016. A partir de ahí aplicamos con una extensión PCT a los 12 meses y posteriormente entramos en fases en Estados Unidos y en
que salga al mercado, como digo, en el primer trimestre del año que viene, por fin. Bien, en cuanto al tema regulatorio, bueno, hay que decir que aquí, según qué dispositivo utilices y cojas, algunos están clasificados como dispositivos tipo 1 y otros están clasificados tipo 2A. ¿Qué quiere decir esto? No existe nada como Cleverscope, no es un videolaringoscopio más, ni es un laringoscopio. Si nos ciñéramos a un accesorio de un laringoscopio, podríamos decir que es un clase 1, y si nos ceñimos a un videolaringoscopio, podríamos decir que es un 2A. Esto es importante porque de cara a cómo planteemos la protección, de cara a cómo planteemos el producto, hay que pensar muchas veces en la regulatoria desde el principio. Yo sé que esto es complicado porque ni tenemos idea ni tenemos tantas cosas que hay en el mundo del desarrollo de los medical devices claras. Entonces tú piensas en tu necesidad como investigador y lo que necesitas para solucionarlo. Pero de ahí a poder llegar a sacar al mercado un producto hay tantos pasos que van a marcar esas decisiones iniciales, todos los pasos que vayan detrás. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pensar que con una clase regulatoria más elevada, pues 2B, 3, etcétera, nos va a suponer más costes. Hay cosas que no las puedes elegir. Es decir, si vas a diseñar una prótesis para la cadera, puedes pensarla de la forma que quieras, pero no va a dejar de estar fija dentro del cuerpo para toda la vida. Y esto va a ser siempre un clase 3 o más. Pero, sin embargo, sí que es verdad que si estás creando un dispositivo para medir no sé qué, no es lo mismo que esté en contacto con el fluido que no esté en contacto con el fluido. Y si consigues hacer el dispositivo para que no esté de esa forma y esté de la otra, estás bajando seguramente la clase regulatoria. Y eso es muy importante. También hay que decir que ahora la normativa está cambiando. Eso seguro que habéis recibido sesiones o recibéis sesiones de gente que sabe muchísimo más de esto que yo. Y todo esto pues está un poco todavía, al estar cambiando, está todo esto en constante evolución y es muy importante. El concepto al que yo quiero remarcar es que pensar tanto en el nivel regulatorio como en el mercado es clave cuando vamos a desarrollar un proyecto. Y eso es una de las cosas que creo que muchas veces falta o le falta al investigador, porque no tiene conocimientos o porque se queda solo en la parte que le interesa. Esta otra parte puede que no sea a lo mejor tan interesante, aunque a mí personalmente sí que me parece muy interesante, pero claro, entiendo que hay otras personas que a lo mejor lo que le interesa pues es única y exclusivamente la ciencia que hay detrás de esto. Pero muchas veces, si quieres que eso salga al mercado, tienes que unirte a la parte que no te gusta, unirte al enemigo, que diría yo, que es los sistemas regulatorios, el sistema del mercado y entonces un poco pensar cómo pensaría la empresa la que te lo va a comprar, ¿no? Si es muy difícil de fabricar, muy complejo, tiene que llevar muchos procesos regulatorios detrás, pues sería muy sencillo que se echaran para atrás. O dicho de otra forma, será muy difícil que consigas transferirlo. Incluso si quieres montar tú la empresa, será muy difícil que consigas sacarlo. Porque vas a tener que hacer muchísimas más cosas. En cambio, si intentas simplificar el procedimiento, simplificar el dispositivo, simplificar a lo mejor el número de cosas que hace, pues esto seguramente te va a facilitar. Y luego, como desarrollador, yo creo que una cosa que es clave, tanto para la empresa que lo va a adquirir, como para cualquier inversor que quiera poner dinero o si decides montar la empresa, es que haya un ensayo clínico del dispositivo, que esté validado en clínica. Esto es esencial, porque realmente te está demostrando que funciona. Tú puedes venderle maravillas y puedes decir que podría ser fantástico, que teóricamente es maravilloso, pero hasta que no lo pones en marcha y haces el trabajo de campo, pues es que muchas cosas que se prueban luego se modifican constante y continuamente y luego es que es el valor añadido que le das a la empresa. La empresa juega con mucha incertidumbre y cuanto más avanzado esté el desarrollo, menos incertidumbre va a tener y más fácil va a ser que tú lo puedas transferir al mercado. Aquí sí que tengo que decir que en mi caso concreto, yo me puse manos a la obra con este tema y prácticamente obtuve yo sin ayuda de ninguna empresa y
y con mi propio esfuerzo, mi sudor y mis lágrimas, todo lo que es la documentación necesaria para el OK de la EMS para realizar un ensayo clínico de un medical device sin marcado CE, que básicamente es prácticamente lo mismo que le van a pedir a la empresa cuando lo saque al mercado, o sea, el premarcado CE, es lo mismo que el marcado CE, solo que quizá un poco menos riguroso, pero prácticamente con los mismos documentos, los mismos ensayos, las mismas certificaciones y validaciones, que claro, tienes que de alguna forma pues buscar equivalencias, decir que esto tiene certificación, utilizar dispositivos que estén certificados, y muchas veces esto o encarece el producto o es imposible de encontrar o te encuentras con muchos problemas para poder conseguir que las piezas cumplan cierto nivel mínimo de seguridad que te exige la EMS. Entonces, en la financiación, la verdad es que yo creo que a todo lo pasado aquí creo que hicimos maravillas. Gracias a, y esto pues nunca se olvidará, y creo que es importante tenerlo en cuenta, resaltarlo, y es la importancia que tienen las ayudas dentro de las propias instituciones, un poco a fondo perdido, para poder crear y innovar, ¿no? Esto yo creo que por suerte poco a poco está cambiando, creo que se han dado cuenta. Yo por lo menos hablo de lo que yo conozco y lo que empezó como unas ayudas iniciales, de hecho fueron las primeras ayudas Reddit y IslaFe, en la que se ponían en contacto proyectos interesantes y grupos de investigación, tanto de la FE como del Reddit. Conseguimos la primera beca. Con esta primera beca transmití el problema, nos reunimos pues, con gente de Implas y gente del Instituto de Óptica, un poco porque inicialmente, ya digo, no teníamos claro que iba a ser electrónico. Posteriormente nos centramos ya solo con Implas y abandonamos un poco el tema óptico en la siguiente convocatoria, y ahí sí que vimos más claro que era necesario trabajar con el ITI por el tema electrónico, junto con Implas. No, optamos a las segundas ayudas. Con estas segundas ayudas, además, hicimos una cosa muy interesante, que fue quizá clave, que fue presentarnos a las becas FIPSE. Preparamos esto y conocimos a la empresa Arbor, que es una de las empresas que se dedican un poco a la transferencia, estudio de mercado y todo esto, y nos desarrolló la solicitud, la convocatoria, un poco, nos estuvo ayudando intensamente en una primera convocatoria de FIPSE que no obtuvimos, pero coincidiendo con el final de la beca de la ayuda, pues de las segundas ayudas Reddit y IslaFe, lo que hicimos fue presentarnos de nuevo a la FIPSE que nos habían denegado el año anterior, pero esta vez con el modelo de utilidad presentado y ya con un número de protección de IP, que siempre va a dar más valor al proyecto, y efectivamente, pues no sé si fue porque fue el año o por los puntos que nos quedaron que nos dio el tema de tener la protección, conseguimos ese año la FIPSE, que nos valió para hacer un gran estudio de mercado y sobre todo el ensayo clínico, que además conseguimos un poquito de forma como material seguir evolucionando, porque siempre intentamos optimizar los recursos que tenemos. Entonces, cuando pones una partida para material, pues siempre intentas que ese material tenga un porcentaje de I+D, que no sea única y exclusivamente de fabricación, sino que como con cada molde nuevo que vas a sacar o con cada prototipo, pues si puedes haber ciertas modificaciones, pues siempre estás facilitando esto. Y esto fue clave porque gracias a esto conseguimos hacer el ensayo clínico que os comentaba, que es esencial y que es definitorio para poder transferir al mercado, y además generamos un muy buen contacto con Arbor, con el que trabajamos continuamente, y no solo en este proyecto, sino en otros de los que llevo, están ellos presentes, porque bueno, nos permitió además, como comentaré más adelante, conocer a la empresa que finalmente licenciamos. Entonces, quizá en todo este periodo, si lo miras un poco hacia detrás, yo creo que yo pondría como la etapa más complicada siempre para mí, creo que es la transferencia. Con diferencia, creo que es la transferencia. Es verdad que en este proyecto, pues realmente no estuvimos mucho tiempo intentando transferirlo.
pero quizá fue porque el producto es bueno, quizá porque el producto es no excesivamente caro, aunque creo que llevan ya un par de millones de euros gastados en desarrollo. Pero a donde quiero llegar es que la transferencia siempre es la parte más difícil. Tú puedes tener una idea buenísima, pero si no consigues transferirlo, no tienes nada. Y puede ser un producto muy bueno, pero si es muy complicado de realizar o lleva mucho coste, pues es difícil que salga al mercado. En segundo lugar, siempre yo creo que el problema es la falta de financiación. Creo que cualquier persona que se dedique a investigación lo tiene claro. Esto es verdad que está poco a poco intentando cambiar, creo que está cambiando. Y yo ahora diría que realmente creo que me he hecho un experto en aplicar a becas. Yo y mi equipo de la FE estamos continuamente, como supongo que como cualquier investigador, sabe que tiene que pasar por ahí y no solo te dedicas a hacer lo que te gusta, sino que también tienes que buscar la financiación. Y claro, esto es clave. Si no aprendes a hacer esto bien, si no sabes enfocar esto, pues es difícil que la consigas. Pero es verdad que cada vez está habiendo muchas convocatorias. No sé ahora exactamente por qué número de convocatoria llevamos del Red y la FE, pero debido al éxito pues ha ido continuando año tras año y se va haciendo. Y ya no solo esas, sino que también a nivel local donde yo estoy, pues también se está haciendo con la UPV y también se está haciendo a nivel nacional y cada vez hay más becas europeas y cada vez a nivel nacional, a nivel de la Generalitat tenemos la ABI, que también está dando anualmente un importante impulso en este sentido. Y yo creo que cada vez hay más ayudas, tanto públicas como privadas. Los bancos también están dando para desarrollo de proyectos, etcétera. Cada vez hay más financiación para este tipo de cosas. Entonces yo creo que es más saber buscarlas y encontrar a la gente que te oriente que no existan. Y luego, pues como investigador, yo creo que la etapa más complicada, sin duda, fue la obtención del OK de la EMS, como se está diciendo antes. Me llevó 8 meses conseguirlo, principalmente porque no había ningún acerreo detrás, ni ninguna empresa específica que me ayudara. O sea, básicamente fui yo el que me puse a leer, a ver lo que tenía que hacer, a ver cómo conseguir, a hablar con unos y con otros, llamadas, etcétera. Cuando el acerreo te decía que te pedía 100.000 euros por hacer esto y tu financiación para todo el proyecto eran 30.000, pues claro, decías, mira, yo esto no puede ser. Claro, ellos están acostumbrados a lo mejor a trabajar con empresas y cuando tienes una empresa las ayudas se disparan. La financiación es muchísimo más fácil que cuando eres un investigador y vas con becas competitivas sin empresa. Entonces, claro, están acostumbrados a manejarse con cantidades mucho más altas, pero tú a nivel de investigador local o como queramos decir, pues no tienes esa capacidad de fondos. Y luego, otro gran escollo que no he vivido en primera persona, porque una vez has licenciado, ya un poco no estás encima del producto de la misma forma que es tuyo, digamos, hasta antes de licenciar, pero la industrialización yo sé que les ha llevado, es un gran problema, porque tú tienes muy claro qué quieres hacer, pero debes de pensar diferente, debes de diseñar el producto para una producción en masa, cómo va a entrar en la máquina, cómo va a salir, el tema de los materiales, los distribuidores, pues por ejemplo trabajar con materiales de China es un error porque te van cambiando los componentes cada 2x3 sin previo aviso, las certificaciones no son muy serios, las certificaciones que te envían pues a veces sí, a veces no, entonces es complicado. Y luego, pues claro, cuando piensas si un producto tiene que estar esterilizado o tiene que llegar en un paquete que se forme en una sala blanca o no, etcétera, pues claro, todas estas cosas influyen muchísimo y son cosas que a ti no se te pasan por la cabeza, porque tú lo que querías era tener un laringoscopio de esta forma o de esta otra. Y ya está. Entonces, yo creo que son quizá las etapas más complicadas. En cuanto a la historia del tema de la licencia, pues la verdad es que gracias a la fundación que metió la patente, grabamos un par de vídeos promocionales, se hizo difusión a través de algunas noticias de prensa, etcétera. Contactaron con nosotros 2 empresas internacionales, estas 2 vinieron a través del Banco de Patentes, y luego contactaron con nosotros 2 empresas nacionales. Una a través creo que también fue a través de alguna noticia del Banco de Patentes, y la cuarta, la segunda nacional, a través de Arbor.
Entonces, la primera empresa inglesa era una empresa muy grande, que la verdad es que nos interesaba bastante, pero hacía poco que se habían quedado en exclusiva el Total Track, que es un dispositivo un poco también para manejo de la vía aérea, y no lo vieron interesante finalmente porque pensaban que podía competir y habían hecho una apuesta muy importante de dinero por quedarse en exclusiva la transferencia de, o sea, la distribución a nivel de Reino Unido y nada, y finalmente no se la quedaron. Luego también hicimos un contacto con una empresa finlandesa, pero realmente estos buscaban más ser un partner que licenciarla y distribuirla y no nos cuadró. Una empresa nacional fue la misma que está creando ahora el AirTrack, contactó conmigo y quería una reunión, pero realmente no me conocía la historia de cómo se había creado el AirTrack, no me pareció una buena opción. Además que uno de los riesgos que siempre hay es que te compre una patente para guardarla en el cajón y quizá me parecía que querían más enterarse de qué era esto exactamente. No sé, no me convenció. Y luego finalmente pues encontramos una empresa catalana de relativa reciente creación, que era Swan Medical, que nacía de una división o de una escisión de una empresa más grande, que era una distribuidora, que es Cardiolink. Y nos gustó esta empresa primero porque acababan de sacar al mercado un proyecto similar al mercado con una distribución internacional y habían conseguido el éxito con un modelo que era un poco una réplica de lo que nosotros buscábamos y ellos buscaban hacer lo mismo con nuestro producto. Entonces nos pareció bastante convergente y bueno, y la empresa licenciataria, la búsqueda de empresa licenciataria pues la gestionó a través de Arbor Consulting, que fue la que nos puso en contacto entre la necesidad que tenían unos y la necesidad que teníamos otros y bueno, realizamos una entrevista que fue interesante y luego posteriormente lo cerramos con otra visita allí a la empresa de allí en la que expusimos la tecnología, la escuchó pues todos los directivos de la empresa, les pareció interesante y finalmente se firmó el acuerdo de licencia. El acuerdo de licencia, bueno, pues esto es importante sobre todo cuando no tienes mucha idea de esto, ¿no? Entonces siempre hay un fijo y un variable. El fijo más o menos siempre viene un poco a cubrir los gastos previos que se han acumulado, tanto tuyos propios de tiempo o recursos o los gastos, por ejemplo, de mantenimiento de la patente, que los abona normalmente la institución, pero luego los recupera. Y luego pues siempre hay un variable que va en función del porcentaje sobre las ventas. Entonces, bueno, pues esto supongo que para cada producto será una historia. Normalmente los medical devices pues está en torno al 5 o el 7% de las ventas, aunque luego tú puedes negociarlo pues por tramos o las regalías las puedes seleccionar como quieras. En nuestro caso concreto pues hicimos unos milestones y a partir de ahí unas regalías por las ventas cuando salga al mercado. Luego hay otra cosa importante que no hay que olvidar y es que la relación del investigador, cómo se gestiona con la empresa. Esto es importante tenerlo en cuenta porque luego surgen problemas como por ejemplo pues discrepancias o que la persona quiere implicarse más o que yo creo que eso pasa menos, pero que la empresa busque mayor implicación. Yo creo que es más un poco al revés. Cuando tú cedes licencias la patente, pierdes totalmente el control del desarrollo. Te suelen preguntar, y mal hacen si no lo hacen, pero es verdad que la toma de decisiones tú ya ahí no entras. Entonces sí que es verdad que algún tipo de implicación pues como un poco de equity o algo con la empresa siempre sería interesante para el investigador porque lo mantiene de alguna forma implicado en el proyecto y forma parte. Que eso quizá es algo que he aprendido con el tiempo y que en ese momento pues no se gestionó de esa forma. Lo que comentaba, tras licencia pues dejas de tener el control. Una parte del retraso en el desarrollo yo creo que viene de que mientras yo llevaba en ese momento 4 o 5 años todos los días pensando en el producto, lo cogen un grupo de ingenieros y de gente que es muy válida y muy buena, pero no son médicos y no están viviendo el problema ni han visto el problema. Entonces, las soluciones que plantean pueden ser muy buenas y muy ingeniosas, pero cuando luego las aplican a la vida real, pues quizá pues les cuesta más atinar
que si te hubieran hecho caso de inicio. Finalmente, tras varias versiones, acabaron haciendo el modelo que yo les propuse, que creo que es el adecuado y que creo que es el que va, que creo que va a ir bien. Pero claro, eso nos ha llevado un retraso de un tiempo, ¿no? Luego, aparte, están los problemas técnicos, como os comentaba antes, de industrialización. Tú ya tienes claro cómo lo quieres hacer, pero luego cuando lo metes a la máquina no sale de la misma forma, las tiradas tienen sus problemas, una serie de cosas que no controlas de inicio y que van surgiendo problemas pues a cada paso. Pero bueno, esto ya es un poco menos problemático para ti porque tú ya no estás directamente implicado ni eres la persona responsable de solucionar esos temas. Entonces, cosas yo creo importantes para cualquiera que esté escuchando esto. Aliarte con la fundación es clave. Yo siempre he pensado que gracias a estar con ellos hemos podido llevar esto para adelante. Es un error ir por libre. Conozco gente que tiene patentes que la han hecho por su cuenta y creo que lo único que han hecho es perder dinero. Es mejor dividir el pastel y comerte solo una porción que quedarte con media tarta que nunca saldrá de la nevera y no te vas a comer nada. Entonces, hay que ser humilde y tener claro que tú sabes mucho de lo tuyo, pero no sabes mucho de muchas otras cosas, que son exactamente igual o más importante que la idea. Entonces, en este caso, yo creo que las fundaciones y las empresas específicas son clave, porque te dan conexión con otras redes, institutos y empresas, te permiten aplicar a becas adecuadas, te enseñan cómo hacerlo, te dicen cuáles sí y cuáles no, por otras experiencias en otros proyectos y por otras relaciones que tengan, te presentan empresas pues, con las que acabas trabajando más a gusto o que te permiten pues, el tema de la protección intelectual, el tema de las CROs, la transferencia al mercado. En mi caso pues, fue clave el poder trabajar con Arbor, que fue la empresa que nos consiguió a su vez la empresa licenciataria. Y luego creo que es una cosa esencial, es desarrollar pensando en el mercado. Algo puede ser muy bueno, pero nunca llegará si no lo compra alguien, si no lo licencia. Y alguien lo va a comprar si la inversión es tan elevada que el riesgo es altísimo. Entonces, cuando haces algo, has de pensar en que algo sea sencillo. Y esto es clave. Cuanto más claro, sencillo y haga la función que tiene que hacer de la mejor forma posible, mejor. Entonces, cuando nosotros realizamos la patente, otra cosa que ayuda muchísimo es revisarte otras patentes similares. Primero, porque en el desarrollo tú sabes lo que quieres hacer, pero puede haber 20 formas diferentes de conseguirlo. Y si no encuentras nada igual, la forma de conseguirla no la encuentras igual, pues por ahí quizá tienes la luz y tienes un camino hacia donde desarrollar. De hecho, aunque mucha gente que sabe te dice que lo importante es el desarrollo y luego ya lo protegerás, yo, desde mi humilde experiencia, creo que es también muy importante la visión contraria. Es decir, teniendo la idea de lo que quieres hacer clara, hacer una revisión de las patentes previas e intentar buscar lo que más se adecue a lo que no existe de lo que tú quieres hacer. Y ya por último, cuando licencias has de tener claro que de alguna forma pierdes el control, entonces también depende un poco de lo que busques. Si eres una persona implicada, pues quizá cierta implicación en la empresa, en la firma del acuerdo, con algo de equity en la empresa, pues y significaría no desvincularte del proyecto. Y creo que eso también puede ser interesante. Y bueno, esto es un poco el resumen de lo que os quería comentar. Si queréis que hablemos de algo o queréis que os comente alguna cosa en concreto, pues para eso estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas, por la revisión de todo el proceso. Ha sido súper bueno ver todas las etapas una por una y un poco con qué dificultades os habéis encontrado. ¿Hay alguna pregunta mientras la gente se anima más? La primera era si habíais realmente notado mucha diferencia entre el lenguaje que se utiliza en la empresa y el lenguaje que se utiliza en la investigación o en el centro de investigación, ¿no? ¿Cómo fue el contacto con lo que tú decías, ¿no? De tener en cuenta otros factores que tú cuando estás investigando o estás desarrollando la idea no tienes en cuenta, ¿no? Que será el proveedor, materiales, quién te lo va a hacer y demás. ¿Tuviste mucho problema aquí, muchas experiencias con este tipo? A ver, realmente yo donde he aprendido mucho con este tema es con el tema de la empresa esta que os comentaba, con la empresa de Arbor, con una empresa que esté un poco a camino entre investigación y mercado. Ahí es donde he aprendido muchas cosas diferentes y donde me han hecho ver muchos conceptos que yo jamás se me habían ocurrido, ¿no? Yo pensaba en mi producto, en cómo lo quería, en qué quería que hiciera y ya está. Y no se me ocurría que a lo mejor
pues si puede llegar a todo el mundo o si consigues bajar el coste o si haces un simple número matemático ves que no es tan barato como crees, etcétera, ¿no? Porque te empiezan a explicar que el distribuidor se va a llevar el 50%, que el coste que vale mantener una patente en un país y lo quieres tener en 16 países, dónde se debe de proteger y dónde no. No sé, hay cosas que no se te ocurren a ti porque no alcanzas, ¿no? a esto. Entonces, con la empresa directamente, la verdad es que la negociación fue muy rápida y sencilla. Les explicamos el producto, ellos lo entendieron perfectamente. Hubieron no muchas preguntas en relación a las dudas que pudiera haber. Sí que es verdad pues, que les interesaba el volumen de mercado, pero esto ya lo habíamos trabajado un poco previamente con la empresa esta que os comentaba. Y habíamos hecho un análisis de mercado bastante interesante. Entonces yo creo que ahí no hubo tanto problema, pero sí que yo creo que donde más noté el cambio fue cuando nos pusimos a hablar con la empresa esta porque entrábamos en términos más económicos o de mercado que se escapan un poco a lo que tú habitualmente estás acostumbrado de investigación, clínico, etcétera. Esa fue quizá el mayor salto, ¿no? Juan Solís, ¿no? De Arbor era. Sí. ¿O? Sí, Lo correcto. Nada, hay un par de preguntas más. Mira, una de Vanessa Carretero de ¿cómo salvasteis el escollo de contratar un CRO o de la monitorización del ensayo como promotor? Bueno, básicamente lo que hicimos fue ponernos a trabajar con gente que conocíamos de antes, que habíamos realizado proyectos de investigación y no contratamos a una empresa al uso grande para poderlo realizar, sino que lo fuimos realizando pues con las personas que teníamos confianza y pudimos, que tenía experiencia en el tema y pudimos desarrollar todo este papeleo, todo este tema pues con ellos. Luego en el tema del proyecto de investigación, ahí sí que recibimos ayuda y vamos, fue lo que, pero no fue una ayuda de una CRO, de una empresa al uso, que ya os digo que nos pedía un importe muy elevado. Ahí sí que tuvimos la ayuda pues, de gente como Vanessa, que nos ayudó muchísimo para poder desarrollar el ensayo clínico y que sin ella pues, no hubiera sido posible porque había muchas cosas a tener en cuenta, mucha documentación que controlar y mucha burocracia y mucho papeleo que al final tú solo no te da la vida para poder hacerlo todo. Pero todo el planteamiento previo de envío de documentación, del tema de normativa, regulatorio, el material que se iba a utilizar, los componentes del material, todas estas cosas, pues todas estas cosas no teníamos ni idea y entonces era ponerte un poco a leer y ver cómo se tenía que hacer esto, a solicitar, a llamar por teléfono, a hacer estas cosas que ya digo que nos llevaron 8 meses. No, enhorabuena por el trabajo y por el proceso. Hay otra pregunta de Valero Andreu que comenta muy acertadamente, ¿no? De estos otros dispositivos que estabais desarrollando o que habéis desarrollado, ¿tenéis intención también de licenciarlos con esta empresa, con otras? ¿Estáis trabajando un poco en avanzar los TRLs por vosotros mismos ya con la experiencia que tenéis y luego sería mercado? ¿O cómo lo estáis planteando? Sí, a ver, los proyectos de los 4 medical devices, 3 están en el mismo grupo de investigación y lo que pasa es que en este ya era yo solo y en los otros estoy principalmente con 2 compañeros más, con el doctor Machinari y con Oscar Díaz Cambronero, que también son auténticos cracks. Y creo que en ellos pues lo que estamos un poco es desarrollando todavía. Estamos en una fase un poco intermedia en la que ya en uno ya tenemos la patente concedida, pero es un proyecto de mucha envergadura y estamos un poco intentando buscar más financiación a la vez que no paramos de desarrollar. Y en el otro estoy con el doctor Machinari, en el que también hemos conseguido bastante financiación y seguimos un poco desarrollando. Estamos en una fase de desarrollo todavía
en la que todavía no podemos transferirlo a la empresa porque creo que es un poco pronto. Entonces, si tú vas muy, muy pronto a la empresa, le puedes contar maravillas, pero realmente muy raro es que la empresa diga sí. Y si te dice que sí, será tanta incertidumbre que lo que te va a ofrecer es muy poco, porque no se van a arriesgar. Entonces, si de verdad crees en el proyecto, crees que obtendrás financiación y creo que el momento ideal es un poco más tarde. Y luego el último medical device directamente es con capital privado, en el que ya directamente me han buscado a mí para desarrollar el proyecto. Y bueno, ahí estamos, un poco en fase 6, está en pañales todavía. Y ahí estamos. Gracias. Y ya la última, esta ya es más mía, el tema del proceso de patente para los derechos de protección industrial. Has comentado que empezasteis con un modelo de utilidad. Luego habéis cambiado a patente durante el proceso. ¿Tuvisteis problemas, tema de actividad inventiva y de invención, o los informes fueron positivos? ¿Cómo fue un poco el proceso? A ver, yo cuando empecé con esto, empezamos con una empresa y luego cambiamos a otra. Inicialmente, como yo os digo, cuando empecé con esto, pues no tenía absolutamente ni idea y pues me dejé un poco llevar o aconsejar pues, por la gente que sabía. Luego con el tiempo me di cuenta de que quizá cuando cambiamos a la empresa, cuando licenciamos, ellos trabajaban con otra empresa y quizá esa empresa sí que no quiero dar nombres, pero sí que se notaba bastante más nivel, en mi opinión, en cuanto a protección. Problemas tuvimos porque realmente lo que estábamos protegiendo es el dispositivo que permite anclarse al laringoscopio, ¿de acuerdo? Entonces, los detalles no fueron muy extensos, pero tampoco fueron excesivamente concretos. Entonces, el problema que tienes con eso es que si lo haces muy amplio, puedes encontrar muchas cosas similares. De hecho, siempre hemos tenido que pelear todo, siempre. No ha habido ni una sola vez que dijeran, ok, ya la primera con todo. Siempre ha habido que pelear, siempre han encontrado cosas que no se parecían absolutamente en nada. Por ejemplo, cuando hablamos de laringoscopio, me sacaban la palita esta del dentista que lleva un espejito y miras para ver las muelas por detrás, porque según ellos eso es un laringoscopio. Claro, cuando tienes que explicar que un laringoscopio es el nombre que recibe el aparato que vale para intubar y que no tiene otro nombre, no se llama de otra forma, es un laringoscopio, claro, si definen ellos que el laringoscopio es cualquier cosa para ver la laringe, como por ejemplo ese cristalito que vale para el dentista, bueno, me sacaban una patente que no tiene nada que ver y digo, pues que esto no se parece en nada. Habían sacado una cámara que enfocaba ese espejito, pero es que esto no tiene... Entonces hemos tenido que pelear mucho con ese tema. La actividad inventiva existió siempre. El problema fue la novedad. La novedad porque encontraban patentes que según ellos decían que ya existían cosas y tuvimos que pelearla para que entendieran que esto no era así. No, ya existían los videolaringoscopios, ya existían los laringoscopios, pero no existía ningún dispositivo que convirtiera uno en otro. Y de ahí viene la patente. Pero como se trasladó el modelo de utilidad a patente, hubo que pelear mucho. Por eso en Estados Unidos se consiguió antes, porque en Estados Unidos sí que te permitían añadir imágenes, cambiar algunos detalles y nos permitió, eso fue la clave para que la obtuviéramos incluso antes que la europea. Y la europea la hemos conseguido recientemente, incluso cambiando algún tipo de claim, poniéndolo más importante al punto exacto donde anclaba que no a el concepto en general. Entonces, bueno, ha habido que pelear. Y ha habido que pelear porque se arrastró una protección inicial del modelo de utilidad que quizá no era la más fuerte o la más potente. Genial, bueno, si habéis podido redireccionarlo es lo mejor, está claro. Pues nada, oye, muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por tu colaboración, por la explicación. Yo creo que ha sido súper didáctica y realmente refleja fidedignamente, ¿no? los problemas que tenemos en el día a día con el desarrollo de este tipo de proyectos. Y nada, enhorabuena por llegar hasta aquí. Ojalá os vaya bien con la comercialización y la última etapa de producción. Y seguro que iremos a hablar de Cleverscope. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos. Muy bien, pues un placer. Encantado. Gracias.
Gracias.